Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo reglamento EU ETS2 de la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión con Lola Sebastián, responsable de la Unidad de Negocio, Cambio Climático y Economía Circular en EQA España. Buenos días, Lola, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Marta. Muy bien, gracias. Pues vamos a empezar a charlar, si te parece. Y para empezar hoy, ¿qué es exactamente el EU ETS2 y a qué sectores se aplica? Pues el EU ETS2 es un nuevo sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea que se va a aplicar a combustibles utilizados en sectores de edificación, transporte por carretera e industria que no está incluida en el EU ETS1. Además, los Estados miembros tienen la opción de poder incluir unilateralmente otros sectores, por lo tanto puede ser que en algún Estado miembro incluya otro sector. Es importante destacar que el EU ETS2 no abarca ninguna actividad ya cubierta por el anexo 1 de la directiva de EU ETS1, lo que significa que cualquier combustible que esté liberado para consumo y que vaya a ser quemado en instalaciones, aeronaves o buques dentro del esquema del EU ETS1 queda excluido del ámbito del EU ETS2. En lugar de regular directamente a los consumidores finales, ¿cómo funciona el EU ETS2 y quiénes son las entidades responsables? El EU ETS2 establece un sistema aguas arriba, lo que en inglés es upstream, donde las entidades reguladas son en general los responsables de despachar estos combustibles para el consumo. La identificación específica de estas entidades recae en los Estados miembros y normalmente se basa en la figura del depositario autorizado de un almacén fiscal y otras personas obligadas a pagar lo que es el impuesto especial de la Directiva sobre Impuestos Especiales, lo que es la ED, y la Directiva de Fiscalidad Energética, lo que llamamos la ETD. En esencia, en lugar de gravar directamente a los dueños de coches o edificios, el sistema está enfocado en los proveedores de los combustibles. Y Lola, ¿qué tipos de combustibles están incluidos en el EU ETS2? La definición de combustible en el EU ETS2 está directamente vinculada a la Directiva de Impuestos sobre la Energía, la ETD que antes he comentado, buscando una alineación con la infraestructura de reporte que ya existe. Los combustibles incluidos se definen en el artículo 3, línea AF de la Directiva EU ETS y se basan principalmente en los productos energéticos enumerados en esta Directiva ETD. Esto incluye combustibles como gasolina con y sin plomo, gasóleo, queroseno, GLP, gas natural, fuel óleo pesado, carbón y coque. También se incluyen cualquier otro producto destinado a ser utilizado, ofrecido a la venta o utilizado como carburante o combustible para calefacción, tal como se especifica en el artículo 2 de la ETD, como por ejemplo aditivos para combustibles, ciertos biocarburantes y cualquier otro hidrocarburo para fines de calefacción, a excepción de la turba. No sé si puedes contarnos también qué ocurre con la biomasa y los biocombustibles en el EU ETS2. Pues sí, en el EU ETS2, al igual que ocurre con el EU ETS1, la biomasa y los biocombustibles utilizados para la combustión contarán con un factor de emisión cero siempre y cuando cumplan con los criterios de sostenibilidad y ahorro de gases de efecto invernadero que están definidos en la Directiva RED II. Para el caso de biogás inyectado en redes de gas natural, también existen unas reglas especiales. Por ejemplo, las entidades reguladas pueden reportar la cantidad comprada de biogás si se cumplen ciertas precondiciones relacionadas con registros de compra, que no haya doble contabilización, por ejemplo, a través de un registro de biogás, y el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de la Red II. Es importante que en el tema del biogás que se inyecta en redes de gas natural solo se tendrá en cuenta el consumo de biogás que vaya para equipos en instalaciones mayores de 2 megavatios. ¿Y qué tipos de combustibles están explícitamente excluidos del reglamento? Pues los combustibles que explícitamente o que indicativamente están excluidos en el EU ETS2 son la turba, residuos utilizados como combustibles, pues por ejemplo peligrosos o municipales que se utilizan como combustible, que están excluidos en el anexo 3 de la directiva, combustibles derivados de residuos, que se utilizan principalmente en instalaciones EU ETS1, biomasa sólida, por ejemplo combustibles a base de madera y carbón vegetal de madera. Lola, pues cuéntanos también qué es el plan de seguimiento, Monitoring Plan, y por qué es tan importante para las entidades reguladas.
Pues el plan de seguimiento, Monitoring Plan in English, es el documento más importante para cada entidad regulada que participa en el EU ETS2. Actúa como un manual para sus tareas de monitorización. Este manual debe ser desarrollado y aprobado por la autoridad competente antes del inicio del periodo de monitorización y detalla cómo la empresa va a recopilar datos, realizará muestreos y análisis, calculará emisiones, identificará a consumidores finales y aplicará los factores de alcance, entre otros aspectos. Cualquier cambio significativo en el plan de seguimiento requiere la aprobación de la autoridad competente, que en este caso será la Oficina Española de Cambio Climático en España. ¿Y qué es el factor de alcance y cómo deben determinarlo las empresas? Pues como antes he hablado de los sectores incluidos en el EU ETS2, el factor de alcance es un factor que variará entre 0 y 1 y que determina la proporción de un flujo de combustible que se utiliza para la combustión de los sectores cubiertos por el EU ETS2, que hemos dicho que era transporte por carretera, edificación y otros sectores incluidos en el anexo 3 de la directiva. Las empresas, las entidades reguladas deberán determinar la proporción de cada flujo de combustible que se destina a estos sectores. En este caso se establecen diferentes niveles o tiers para determinar este factor, desde la distinción física de los flujos hasta el uso de valores por defecto, aplicando siempre una jerarquía que favorece los métodos más robustos. ¿Y qué son los niveles en el contexto de la monitorización y reporte del EU ETS2? Pues en el EU ETS2 se aplica un sistema de niveles o tiers al igual que en el EU ETS1, que lo que nos identifica son diferentes requisitos de precisión para la determinación de la cantidad de combustible despachada, el factor de alcance y los factores de cálculo, como por ejemplo factor de emisión, factor de conversión de unidad y fracción biomasa. Los niveles más altos implican requisitos más estrictos y mayor precisión. La selección del nivel correcto está definida en el Reglamento de Monitorización y Reporte y depende de la categoría de la entidad regulada y de la clasificación del flujo de combustible. En general, se debe aplicar siempre el nivel más alto definido para cada parámetro, con excepciones para entidades más pequeñas, por ejemplo, con las de categoría A o entidades de bajas emisiones, y para combustibles comerciales estándar. Se permite también utilizar niveles más bajos de los niveles requeridos si se puede demostrar que su aplicación conlleva costes no razonables o no es técnicamente factible. Lola, pues seguro que a las empresas que nos están escuchando les interesa saber si existen simplificaciones para las empresas más pequeñas o aquellas con bajas emisiones. Efectivamente, las entidades reguladas con bajas emisiones, que son aquellas que emiten en promedio menos de 1.000 toneladas de CO2 al año, se benefician de varias simplificaciones para reducir lo que son costes administrativos. Entre estas simplificaciones podemos incluir niveles mínimos. Se puede aplicar como nivel mínimo el nivel 1 para las cantidades de combustibles liberadas y factores de cálculo para todos los flujos de combustibles, a menos que se pueda lograr esa mayor precisión sin un esfuerzo adicional. En este caso no se requiere justificación por costes no razonables a la hora de aplicar este nivel inferior. En cuanto a la evaluación de riesgos, no están obligadas a presentar esta evaluación de riesgos como parte del sistema de control al presentar su plan de seguimiento. A la hora de determinar las cantidades de combustibles liberadas, pueden utilizar registros de compra disponibles y documentados y cambios de existencias estimados, sin necesidad de proporcionar una evaluación de esa incertidumbre. Y en cuanto a análisis de laboratorio, cuando utilizan análisis de un laboratorio no acreditado, se necesitan en este caso pruebas simplificadas con respecto a la competencia de este laboratorio. Pues también es importante conocer cuáles son las principales fechas y obligaciones de cumplimiento para las entidades reguladas bajo el EU ETS2. Pues algunas de las principales fechas clave y obligaciones serían, por ejemplo, la pasada, del 31 de agosto de 2024, que fue el plazo que tenían las entidades reguladas para presentar su plan de seguimiento para aprobación y apertura de la cuenta de registro. Antes del 1 de enero de 2025 estaba previsto que se aprobara el plan de seguimiento. A fecha de hoy los planes de seguimiento siguen sin aprobar, puesto que la directiva todavía no se ha transpuesto a normativa española. Por lo tanto, las organizaciones no disponen ni de su plan de seguimiento ni de autorización de emisiones. El 1 de enero de 2025 es el inicio del periodo de monitorización de emisiones, lo que se llama el año N.
Hasta el 30 de abril del 2025, la organización las entidades reguladas tendrán plazo para presentar lo que es el informe de emisiones históricas, que son las emisiones de 2024. Este informe de emisiones no es necesario verificarlo, si bien se puede plantear como una verificación no vinculante para que la organización pues, pueda estar más tranquila en cuanto a la robustez de los datos reportados. Pero en cualquier caso, el informe de emisiones históricas no se requiere verificado. A partir del año siguiente, el año N+1, sí que habrá que presentar un informe anual de emisiones verificados. La verificación va a ser obligatoria a partir del informe de las emisiones de 2025, que se tendrán que presentar a más tardar el 30 de abril del 2026. El 31 de mayo del año siguiente será la fecha límite para entregar la cantidad correspondiente de derechos de emisión. Esta obligación va a empezar a partir de 2028 con las emisiones de 2027, siempre y cuando los precios del petróleo y del gas no sean excesivos durante el año 2026. Si fueran excesivos, se podría prorrogar lo que es el inicio de la entrega, ¿no? De la obligatoriedad de entrega de derechos de emisión correspondiente a las emisiones. Lola, ¿y dónde se puede encontrar más información y documentos relevantes sobre el EU ETS2? Pues toda la documentación, plantillas más importantes para el EU ETS2 las podéis descargar desde la sección de documentación de la web de la Comisión Europea. En este caso se incluyen la plantilla de seguimiento del EU ETS2, la plantilla de informe anual de emisiones del EU ETS2. Se incluye la plantilla del plan, si bien el plan hay que registrarlo en la plataforma EU ETS Tool, pero se incluye esa plantilla para que las organizaciones puedan identificar qué documentación va a ser la que le van a requerir. En esta web también van a poder encontrar guías, herramientas sobre varios aspectos como la evaluación de incertidumbre o determinación de costes razonables y además cada Estado miembro podría proporcionar orientación útil en sus propios sitios web. Pues para finalizar nuestro análisis del EU ETS2, una pregunta clave que las entidades reguladas podrían tener es ¿cuándo se requiere la verificación de las emisiones del EU ETS2 y cómo puede una entidad con experiencia como ECUA España ayudar en este proceso? Pues como he comentado antes, el primer informe que se requiere verificado será en 2026 correspondiente a las emisiones del periodo 2025. El informe que tienen que presentar con respecto a las emisiones de 2024, que es este año, en el 2025, antes del 30 de abril del 2025, no se requiere verificado. El proceso de verificación es crucial para asegurar la credibilidad y transparencia de este sistema EU ETS2. Un verificador acreditado, que vamos a ser las mismas entidades que para el EU ETS1, pero con una ampliación del sector de acreditación 1C, este verificador acreditado examinará el informe de emisiones preparado por la entidad regulada para determinar que es completo, consistente, preciso y transparente. El verificador, en este caso, emitirá una opinión con un nivel de aseguramiento razonable sobre si el informe está libre de errores significativos, utilizando siempre como criterio principal el plan de seguimiento que haya sido aprobada por la autoridad competente. En este contexto, ECUA se presenta como una entidad con experiencia y competencias necesarias para llevar a cabo esta verificación. Nuestra experiencia nos permite guiar a las entidades reguladas en la comprensión y aplicación de este plan de seguimiento, evaluar la monitorización de las emisiones a lo largo del año, asegurando siempre que se cumplen esos requisitos del reglamento de monitorización y reporte, verificar el informe anual de emisiones, proporcionando la seguridad necesaria a las autoridades competentes sobre la fiabilidad de esos datos reportados, y ayudar a identificar posibles mejoras en el sistema de monitorización de las entidades reguladas. Por lo tanto, para las entidades afectadas por el EU ETS2, contar con un verificador acreditado y con experiencia en el sector de cambio climático como ECUA será fundamental para asegurar un proceso de cumplimiento eficiente y confiable a partir de la obligatoriedad de la verificación que será en 2026. Pues muchas gracias, Lola, por participar en Certifica. Creo que ha quedado todo clarísimo. Mil gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.